Bueno, buenas tardes. Bueno, me toca a mí presentar esta actividad del Ateneo y, en principio, lo que quiero es agradecer, como miembro del Ateneo, al Casino, que se preste a esta actividad, como a otras tantas, y como miembro del Casino, agradecer al Ateneo que piense en el Casino para esta actividad, ¿no? Es decir, que hoy se trata de hacer una actividad entre ambas asociaciones, ¿no? Veréis, yo voy a dedicar unos minutillos para justificar un poco qué es lo que nos mueve a tener esta tarde esta actividad, ¿no? Desde que empezó el Ateneo, pues parece que tuvo buena aceptación el tema del ajedrez. Y veréis, yo creo que el ajedrez se presta al objetivo del Ateneo, como también se presta a los objetivos del Casino, porque tanto una institución como la otra son instituciones que tienen que ver con la cultura. Es verdad que el Casino es una institución fundamentalmente recreativa, pero que esa actividad recreativa tiene vínculo con la difusión de la cultura, con el ejercicio de la cultura. Y yo sé, me consta, que la directiva actual pues tiene muchas inquietudes a ese respecto, y en el Casino se están haciendo cosas muy interesantes de tipo cultural, ¿no? En Ateneo, lógicamente, la cultura es, digamos, el eje central, ¿no? Veréis, estamos en presencia de un filósofo. Yo sé que el término cultura es un término sobre el que se podría hablar muchísimo, pero es cierto que más o menos todos tenemos una idea bastante compartible de lo que entendemos por cultura. Y si la cultura tiene algo necesario, algo que es fundamental, es que tiene que ser transmitida. Porque si la cultura no se transmite, pues deja de ser cultura. Y dentro de los objetivos del Ateneo, esa transmisión de la cultura, lógicamente, tiene la función de servir para que la gente, las personas, a través de esa difusión, de esa práctica de la cultura, mejoren, ¿no? Bueno, pues ya estoy llevando el toro a mi terreno. Estoy hablando de educación. Estoy hablando de procesos de socialización perfectivos. Es decir, las personas nos relacionamos y crecemos desde el punto de vista no solo biológico, a través de la relación con los demás, ¿no? Y esos procesos de socialización, cuando mejoran a las personas, estamos hablando de procesos perfectivos que podemos llamar educación. No educación a lo mejor formal, reglada, que también, educación informal, pero de eso se trata, ¿no? De llevar, el objetivo es ese. Claro, la educación acontece a lo largo de la vida, de toda la vida de las personas, pero es muy importante que acontezca sobre todo en las edades más tempranas. Por eso, cuando empezamos, ya hemos hablado en reuniones del Ateneo, que el objetivo es dirigirnos a la gente joven, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué herramienta tenemos para poder dirigirnos a la gente joven? El ajedrez. Yo, por mi experiencia como docente, sé que tiene un potencial importante. El ajedrez, aparte de desarrollar, como a nadie se le escapa, el pensamiento, la lógica y tal, pero como deporte que es, pues también aporta todos los valores del deporte, como es el respeto a las normas, el respeto a las personas, el valor de trabajar en equipo. Pero es que además el ajedrez tiene unas cosas especiales, que es que tiene valores intrínsecos propios del ajedrez. Por ejemplo, que van para la gente joven. Por ejemplo, la capacidad de autocontrol. Eso de que el chaval tenga que, antes de tocar la pieza, tenga que controlarse, pensar primero y actuar, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues, es una herramienta pedagógicamente muy potente. Y yo he podido trabajar en el colegio, el tiempo que he estado en la práctica docente, con el ajedrez con chavales con retraso escolar, y os garantizo que era una manera de una motivación
importantísima cuando esos chiquillos a los que se les había dado unos fundamentos eran capaces de canear a los otros que eran más listos, pero que al no tener esos pequeños fundamentos introductorios, pues no le ganaban. Entonces, eso era un elemento pues interesante para ellos en la medida de la que los motivaba. Bueno, pues hasta ahí el tema del ajedrez. Por otra parte, hoy se trata de ajedrez y filosofía. Y decía yo antes, el casino es una cosa que tiene como objetivo el entretenimiento. Claro, si tú dices, y además estamos diciendo que hay que dirigirlo a la gente joven, y toda la gente joven habla de ajedrez y de filosofía, y dice, pero bueno, eso para la gente joven, ¿qué estás hablando? Pues mirad, cuando estaba yo en Cádiz, le pido a Dirección Central, estaba entonces Isabel Parrilla en Dirección Central, le digo, oye, me gustaría que me mandara programas de enriquecimiento cognitivo para mejora de la capacidad intelectual de los chavales, ¿no? Y me mandó unos cuantos, y uno de ellos era un programa de filosofía para niños. Y me sorprendió, porque la mayoría de los programas eran, lógicamente, de psicólogos. Pero este era de un filósofo, Matthew Lipman. Lo conocéis, ¿verdad? Entonces resulta que, dice, bueno, y esto como que el método consistía en esta novela, que es el descubrimiento de Harry, no de Harry Potter, de Harry un nombre alemán muy difícil de pronunciar. Bueno, que básicamente lo que hacía es que daba pie a situaciones de la vida, vamos a decir, real, en donde a los chiquillos se les pone en la situación de reflexionar y de hacerlo, es decir, de tomar soluciones a través de planteamientos de los problemas, es decir, a través del uso filosófico del pensamiento. Este hombre decía que la mayoría de los problemas que él observaba en la universidad, con todos los problemas que había en la época del Vietnam y del movimiento hippie y tal, venían derivados de la mano de que no se planteaba los problemas de un modo correcto, ¿no? Y entonces, pues, él desarrolló este programa. Bueno, pues así las cosas, resulta que mi amigo Isidoro me dice, hay un señor que es filósofo y ajedrecista. Además es docente de filosofía y además da clases de ajedrez. Tengo que presentar. Y tiene escrito un libro que se llama El ajedrez de la filosofía de un pensar. Ya está. De manera que, bueno, pues, ¿cuál es entonces el objetivo de la tarde de hoy? Empezar un camino que creo que va a tener la mejor punto de partida para intentar que aquí en Baeza y a través del ajedrez, del Ateneo y a través del casino podamos llevar adelante una actividad en donde encontremos que la gente quiera aprender a ajedrez para disfrutar y para pues, pasarlo bien y ser un poco mejor. Tener lo que aporta el ajedrez, como he dicho antes. Bien, ya no me corto hasta ahí la perorata y paso a la presentación de Francisco J. Fernández. Bueno, voy a leer, para no divagar y para no quitarle mucho tiempo a él, que es el que tiene que hablar, voy a leer lo que dice en la solapa del libro. Él nació en San Sebastián, se llama Fernández García, es normal. Los apellidos más comunes del País Vasco son García, Rodríguez y después Fernández. O sea que es tan normal como que aquí en Baeza sea normal que uno se llame Urrutia, Arroquia o Garrido, ¿estamos? O sea que por ese particular. Y si alguien no lo cree, que lo busque en internet, lo podéis mirar. Apellidos más comunes en el País Vasco, los mismos que en Cataluña, que en España y que en México y que García. El segundo día de Fernández. Bueno, él es donostiarra, nació en el 67, así que más joven que yo. Es doctor en filosofía por la Universidad del País Vasco, con una tesis sobre la teoría de principios de Leibniz. Durante los años 1995-1996 amplió estudios en la Sorbona, en París. Ha sido profesor de la Universidad de Jaén y del País Vasco. Entre sus publicaciones destacan dos libros, El filósofo del océano, de 1998, y El descrédito de los quilates, de 1999. Ahora tiene más libros escritos. Desde hace 10 años es profesor de secundaria, actualmente en el Instituto de Marmolejo,
y es jugador federado de ajedrez, así como monitor y árbitro. Entonces, como digo, es profesor de filosofía, maestro de ajedrez, es docente y además es filósofo y ajedrecista. Tiene algunos libros más, él os hablará, y yo ya le invito a que sea él que siga con el uso de la palabra. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Pues adelante. Bueno, pues buenas tardes y gracias al Ateneo y en especial a Domingo por haber pensado en mí para darles cuenta de este libro y algunos otros donde el vínculo entre el ajedrez y la filosofía, digamos, se estudia, se analiza y se sacan algunas conclusiones. Pues bien, para empezar, igual por el principio. Digamos que decir que soy ajedrecista es mucho decir. Es decir, no soy ajedrecista profesional, sencillamente no hago otra cosa más que jugar al ajedrez, que es distinto. Es decir, me gusta estar con algunos amigos, con Millán, Isidoro, Sergio, etcétera, donde jugamos por las tardes y nos lo pasamos muy bien y desarrollamos una afición que no hace daño, que parece poco dañina, ¿no? Yo muchas veces cuando se habla de las virtudes pedagógicas del ajedrez me acuerdo lo que decía mi abuela de ir a misa. Dice, ir a misa no hace daño. Bueno, pues ajedrez, jugar al ajedrez tampoco hace daño, que ya es bastante respecto de otras muchas cosas presuntamente beneficiosas, incluidas el deporte, porque yo ahí tengo que matizar una cosa. A mí me gusta el ajedrez no porque sea un deporte, sino porque es un juego, que es distinto. Es decir, que yo lo que reivindico es el concepto de juego. Y luego lo que ocurre es que muchos de esos juegos se convierten en deporte. Pero no creo que engaño a nadie si digo que a la mayor parte de los ajedrecistas les gusta el ajedrez cuando juegan a él, no cuando compiten, porque competir es una cosa absolutamente dañina, que hace daño, te hace daño corporalmente, es durísima, y sin embargo, cuando juegas unas partidas amistosas con un compañero, eso es la pura felicidad. Es decir, que cuando estás compitiendo, el resultado se impone de tal manera, el resultado por equipos, tu clasificación, el narcisismo y la vanidad que desarrollamos todos inevitablemente, eso te contamina de cortisol y uno es que muchas veces se caga las patas abajo directamente. O gente que tiene que abandonar el juego porque es incapaz de soportar la tensión. A mí eso me parece muy dañino, muy tóxico. A mí lo que me gusta jugar es el ajedrez. Pues cuando mi padre me enseñaba a jugar al ajedrez, o yo he enseñado a mis hijos, o yo me siento con unos amigos a jugar. Y luego hay esa otra dimensión competitiva que tiene que tener sentido y hay una razón para ello, pero no creo que sea la fundamental. De hecho, hay un sociólogo francés llamado Roger Caillois que decía que había 4 tipos de juegos en general. Están los juegos de vértigo, que son pues el que se tira, por ejemplo, por una ladera deslizándose, o el tobogán, o el que se tira en paracaídas. Esos son juegos de vértigo. O sencillamente el montarse en los cacharritos de la feria para que te dé vueltas. Luego están los juegos de azar, que son la lotería, el bingo, cosas de este estilo, los dados. En tercer lugar está lo que él llama mimicry, que es los juegos de imitación, que es jugar a papás y mamás, las niñas que juegan a las tiendas o los niños, yo era el ladrón y tú eras policía, cosas de este estilo. Es decir, cuando nos ponemos a imitar, que el teatro sería un desarrollo cultural de ese juego infantil. Y luego, por fin, está la última modalidad de jugar, que son los juegos que Roger Caillois llamaba de agón, es decir, de lucha o competición, que son aquellos en los que alguien se tiene que imponer a otro. ¿Y dónde quedaría encuadrado el ajedrez? Pues el ajedrez quedaría encuadrado, evidentemente, en el agón o en el juego de lucha y de competición. Y la mayor parte de los deportes, yo diría que prácticamente todos, son juegos de competición, juegos en los que hay que imponerse a alguien, a un adversario, ya sea tirando más lejos que él, ya sea en el pugilato, en el judo, cosas de este estilo.
Ahora creo que van a poner breakdance en los Juegos Olímpicos, que es una cosa absolutamente ridícula, pero que también indica que se está ampliando un poquito el abanico de ese tipo de cosas. Bien, entonces, me interesa sobre todo la dimensión del ajedrez en tanto que juego. Y luego, por otro lado, el Ateneo es un ejemplo magnífico de juego, porque aquí no se viene a trabajar, que lo opuesto al juego es el trabajo. Es decir, en el juego lo que hacemos es someternos durante un tiempo determinado, en un espacio y tiempo determinados, a ciertas reglas porque nos da la gana. Tú vas por la calle, le metes una patada a alguien en la calle y no te sacan tarjeta amarilla o tarjeta roja, sencillamente te meten en el calabozo. Pero eso mismo ocurre en un campo de fútbol y eso se convierte en una falta. Y es lo mismo, ¿eh? Es exactamente lo mismo lo que ha pasado desde un punto de vista físico. Sin embargo, como uno ha aceptado voluntariamente someterse a esas reglas, las que gestiona el árbitro, pues entonces eso cambia completamente la caracterización de la cosa. Mientras que cuando trabajamos, el trabajo es someterse a unas reglas, pero de manera obligada. Es decir, yo tengo que ir a trabajar, y a las 8:15 empiezo mi primera clase, acabo a las 9:15, y por mucho que a mí me guste la clase que estoy dando, como suene a las 9:15 la sirena, tengo que salir de clase, pues si es que los alumnos no se han escapado ya porque tienen que ir a la siguiente, y con independencia de lo interesante que pueda haber sido mi clase, aquello se ha acabado y, por lo tanto, ahí no está pasando nada interesante, a mi juicio. ¿Vale? Antes le contaba a Domingo la anécdota de cómo en el nocturno de Andújar daba clases de 9 a 10 y a las 10 suena la sirena y de repente se nos va el santo al cielo, tanto a los alumnos como a mí, y la clase acaba a las 10:20, porque uno de los alumnos dice, creo que ha tocado. Y nos habíamos quedado encerrados en el instituto y tuvo que venir la policía a sacarnos porque ya habían cerrado con llave y demás. Sonó la alarma de antirrobo, cosas de este estilo. Es una experiencia maravillosa, porque eso significaba que habíamos sido capaces de sobreponernos al trabajo concreto que yo estaba realizando, tanto por mi parte como por la de ellos, y que nos habíamos olvidado porque estábamos disfrutando de la cosa, que es exactamente lo que pasa cuando jugamos. De hecho, esto es una experiencia que tiene todo el mundo. Cuando uno empieza a decir qué hora es porque ya se lo está pasando mal. Cuando te lo estás pasando bien, no piensas en el tiempo. De hecho, en la Revolución Francesa, una de las primeras cosas que hicieron los revolucionarios franceses fue disparar a los relojes de las iglesias. Porque no puede haber revolución si no acabas con el tiempo, que es el que regula el trabajo. Bien, entonces, como ven, estoy aprovechando, digamos, las cuestiones que ha mencionado Domingo para empezar a introducirles en algo así como la filosofía. El título del libro, me permito llamar la atención sobre el mismo, es El ajedrez de la filosofía y, francamente, parece que es un título un poquito extraño, porque parecería más normal haber dicho algo así como la filosofía del ajedrez. Pues sí, es verdad, pero de mi capa hago un sayo, evidentemente. De hecho, en el año 1950, un tal Mariano Ezcurra Gonzalvo, un profesor en Zaragoza, escribió un libro titulado Filosofía del ajedrez. Yo lo leí después de escribir el libro, pero luego lo he podido leer. Es un auténtico horror, pero directamente, un auténtico horror, pero muy interesante como síntoma. Y, de hecho, doy gracias al cielo por haberle puesto un título distinto, porque lo que hace ahí Mariano Ezcurra Gonzalvo y lo que hacen muchos con el ajedrez es lo que, con frase de Vladimir Ulyanov Lenin, llamaríamos explotación. Es decir, explotar el ajedrez. Como se explota al obrero, explotar el ajedrez, para sacarle hasta el orujillo que pueda tener dentro. Hay conspicuos representantes del periodismo español que se dedican a eso, a sacarle el máximo partido al juego. Y mi perspectiva era otra. En vez de que la filosofía le dijera al ajedrez determinada cosa, ¿quién es la filosofía para decirle al ajedrez nada?
sencillamente que el ajedrez me dijera algunas cosas a mí como filósofo. Es decir, no decir yo, filósofo, os voy a decir lo que es el ajedrez, sino que el ajedrez me dijera a mí, me proporcionara ciertos conceptos que me parecían interesantes para la propia filosofía. Es decir, pedir ayuda en vez de prestarla. Y me parecía que era muchísimo más digno y que no prostituía de ninguna de las maneras el maravilloso juego que me enseñó mi padre cuando era pequeño. Y a eso me dediqué. Evidentemente, como soy un jugador absolutamente mediocre, aunque puedo morder de vez en cuando a cualquiera, y de hecho lo he hecho alguna vez, pues, como dice, mi padre decía, cuando le metes a un tonto el dedo en la boca, te muerde. Si era tonto, sí, pero está mordido. Bueno, pues, entonces, el asunto está en que el juego me fascinaba y yo decía, ¿cómo hago filosofía? ¿De qué manera esto me puede ayudar para hacer filosofía? No puedo, y por supuesto yo no le puedo enseñar a ningún ajedrecista competente nada al respecto. De la misma manera que yo no puedo enseñar nada a un médico o a un matemático o a un físico, que saben infinitamente más que yo, en tanto que filósofo. Pero lo que sí podía hacer era reflexionar acerca de las categorías que los propios ajedrecistas utilizaban para su desenvolvimiento en las partidas. Es decir, fijarme en cómo pensaban. Y encontré auténticas maravillas, que es de lo que intento dar cuenta aquí en el ajedrez de la filosofía. Y no solo aquí, sino en otros dos libros que he traído, que también tienen que ver con el ajedrez, con la cuestión pedagógica que has mencionado antes, que es el Licofrón, que le da 1000 vueltas a este libro de Matthew Lipman, por cierto, y que por muy buen precio yo se lo vendo tranquilamente. Y el otro libro, que es una colección de textos, donde hay 5 o 6 que están directamente relacionados con el ajedrez. Porque aunque yo quiera emanciparme y olvidar un poco el tema, sin embargo, ya me he convertido en algo así como el filósofo del ajedrez y por lo tanto me persigue y no me puedo librar, como tú mismo, trayéndome aquí ahora. Bueno, pues con mucho gusto. Conocido como el filósofo, ¿verdad, Juan Antonio? Sí. Bien, entonces... El filósofo. Bien, entonces, ¿qué encontré? O mejor dicho, no qué encontré, sino qué fui encontrando. Bueno, pues en el ajedrez de la filosofía... me consta que Domingo lo ha leído, voy haciendo una especie de recorrido en torno a las dificultades en el manejo y la destreza del juego. Y las cosas que me iban sorprendiendo a medida que jugaba, que competía, que leía. Bueno, como tengo una pulsión lectora, pues que ya preocupaba a mi abuela de cuando era pequeñito, porque siempre estaba con un tebeo en las manos y entonces pues ella decía que las novelas no verlas, con esa cazurrería que tenía, pues el pobre niño, pues ¿qué le íbamos a hacer? ¿Qué leía? Bueno, pues como yo vivo como para leer y luego escribir, pues me leí un montón de libros, de ajedrez, de partidas, de grandes maestros, asuntos relacionados lateralmente con el ajedrez, es decir, novelas de ajedrez, me veía películas, en fin, todo esto se cuenta más o menos en el libro. Es decir, se va relatando el proceso por el cual fui adquiriendo cierta competencia, poca, pero cierta competencia en el manejo del juego, y al mismo tiempo, desde un punto de vista estrictamente filosófico, dándome cuenta de que estaban empezando a surgir una cantidad de conceptos que manejan los propios ajedrecistas, que decía, esto cuando yo se lo pregunto a un jugador, es que no son capaces de explicarme qué es lo que están diciendo. Es decir, la mayor parte de los jugadores saben jugar, pero no saben explicar ni por qué juegan bien ni por qué juegan mal. Ni saben ni tienen por qué saber, porque no hace falta para jugar bien. Esta es la paradoja. Ni saben qué conceptos están involucrados en su práctica. Si tú le preguntas a un ajedrecista, incluso potente, qué es el tiempo en el ajedrez, pongamos por caso, pues te va a dar una definición que la podría dar, pues, no sé, Perico Los Palotes. Ahora bien, ese mismo ajedrecista que no va a saber explicarlo, sin embargo, luego me va a ganar a mí tranquilamente. Yo tengo esa ventaja conceptual, pero no es una ventaja competitiva. Y esto es muy descorazonador también, ¿eh? Es decir, esto de que te gane alguien que es un imbécil,
pues esto como hay que sobrellevarlo, claro. Pero no pasa nada, porque es que son dos dimensiones distintas, en absoluto, no hay que confundirse por ese aspecto. Y de hecho, esto que estoy diciendo ahora, yo no lo digo yo, esto lo decía Juan Huarte de San Juan en el siglo XVI, diciendo exactamente, yo como soy catedrático de metafísica y que me gane este que apenas sabe las 4 letras. Esto es una cita que aparece ahí. Es decir, que esta sensación que yo estoy exponiendo está exactamente diciendo, en el siglo XVI ya se decía, ¿vale? Así que tiene que ser, no puede ser un problema personal, individual, o de que tener mala leche o algo por el estilo, sino que es algo profundamente inscrito en la naturaleza del juego. Entonces, ¿qué descubrí, digamos, o qué fui descubriendo? Pues fui descubriendo que el ajedrez puede ser abordado desde múltiples puntos de vista. Es decir, que el ajedrez me proporcionaba elementos, conceptos, que no era la intención del ajedrecista a la hora de hacerlo, que luego yo podía aplicar, por ejemplo, al derecho, o podía aplicar a las matemáticas, o podía aplicar a la lógica, o podía aplicar a la biología. Creo que ahí no hay ningún aspecto de la biología, pero luego he encontrado más cosas respecto a la lingüística. La lingüística está absolutamente atravesada de ajedrez, desde que el curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, que es el inicio de la lingüística como ciencia, un libro maravilloso de principios del siglo XX, que ni siquiera escribe él, lo escriben sus alumnos porque él dictaba las clases y luego fueron sus alumnos los que a partir de las clases y los apuntes reconstruyeron ese presunto curso de Lingüística General, un libro fantástico. Bueno, pues ahí Ferdinand de Saussure decía que el funcionamiento de la lengua no lo ilustra nada mejor que el juego del ajedrez, donde hay una sincronía y hay una diacronía, que estos son conceptos de la lingüística que explico en un minuto. La sincronía sería la perspectiva simultánea y la diacronía sería la perspectiva sucesiva. Dicho de otra manera, si yo, por ejemplo, le llamo a alguien «eres un pordiosero», le estoy diciendo pues, que es un mendigo, que va mal vestido, que algo así, ¿no? Que tiene malas trazas. Eso sincrónicamente, y no hace falta saber nada para utilizar bien la palabra pordiosero. Estás hecho un pordiosero. Pero diacrónicamente, pordiosero era el que pedía por Dios una limosna. Y eso está oculto. Y es muy posible, que a no ser que lo supieran, la palabra por Dios no lo hayan escuchado al decir yo pordiosero. Pero de ahí viene pordiosero, el que por Dios pedía una limosna. Y por eso ha significado luego lo que significa. ¿Hace falta saber eso para utilizar bien la palabra pordiosero cuando mi mujer me dice «¿estás hecho un pordiosero?» Por supuesto que no. ¿Hace falta saber, jugando al ajedrez, de dónde viene la partida para saber cuál es el movimiento mejor en un momento dado? La respuesta de Saussure es no. Es decir, tú puedes jugar una española, una francesa, puedes jugar una Petrov, como juega mi amigo Millán Urrutia, pero eso no sirve de nada para saber cuál es el movimiento correcto que hay que hacer en la jugada 25. Da igual. Lo anterior se ha quedado como borrado. Quedan como residuos en el tablero, de la misma manera que la palabra pordiosero queda como residuo semántico en el idioma. Pero hay una perspectiva sincrónica, ¿no? Entonces, resulta que el ajedrez era capaz de explicar esos dos conceptos que son lo sincrónico y lo diacrónico en la lingüística. O, por ejemplo, el derecho. En el derecho, cuando los ajedrecistas, cuando los juristas, por ejemplo, en el derecho anglosajón, tienen que buscar la jurisprudencia acerca de determinadas sentencias, es decir, qué dijo antes en esta misma situación tal juez o tal otro, y cosas de este estilo. Esto es exactamente lo mismo que hacen los ajedrecistas cuando buscan en la llamada teoría, que es la teoría de aperturas, qué es lo que aquí se jugó en 1925 al respecto de tal jugada. Y entonces recurrimos a la jurisprudencia, es decir, a las bases de datos inmensas que tenemos los ajedrecistas a la hora de jugar, que nadie puede tener en la cabeza, por supuesto. Y lo mismo con aspectos de tipo matemático o de aspectos de tipo lógico. Y de hecho, es más, si es lo mismo, no es lo mismo. Es decir, cuando yo juego al ajedrez estoy funcionando de manera lógica o de manera matemática, que no es lo mismo, porque
hay dos escuelas, digamos, dentro de la filosofía de la matemática, donde dicen que, a fin de cuentas, la matemática es lógica, y hay otros que dicen, a fin de cuentas, la lógica no tiene nada que ver con la matemática, y están enfrentados entre ellos, y no hay solución. Son los llamados intuicionistas y los llamados formalistas. Por ejemplo, Wittgenstein y demás sería del lado formalista, y de Brouwer y otros más serían los intuicionistas que se reclaman de Kant y todo eso, ¿vale? Es decir, son problemas que me tienen que creer porque no se pueden explicar aquí fácilmente, pero con un ejemplo. Digamos que yo sería lógico jugando al ajedrez cuando tengo una secuencia asegurada de movimientos que me llevan a determinado objetivo, dar jaque mate o algo por el estilo. Ahí habría lógica. Hay que hacer esto para que ocurra esto, y cuando ocurra esto, hacer lo otro para que ocurra lo demás, y finalmente llegas a determinada cosa. Pero es que el ajedrez es tan inmenso que en la mayor parte de las partidas eso no se puede hacer. Es decir, que cuando tú juegas al ajedrez y estamos en la jugada 10, 11, 12, ¿quién es capaz de predecir nada? Sencillamente tú tienes que ir mediante ciertos principios heurísticos, es decir, ciertas reglas de sentido común que hagan pues, que no muevas dos veces o no pierdas tiempos en demasía en la apertura, no muevas la misma pieza demasiadas veces, no debilites tu posición, pero eso es muy indeterminado. Luego hay veces que debilitar la posición era la mejor jugada precisamente en la cuestión. Es decir, que son reglas, reglas heurísticas, pero no son principios. Porque como tú funcionas mediante principios, es que te han dado un jaque mate en la jugada 7 y tú no has hecho nada incorrecto. ¿Vale? Esto también tiene bemoles. Pues a mí me acuerdo que me decían, por ejemplo, algún monitor me decía, cuando yo recibía algunas clases, dice, si la columna está abierta, ocúpala con la torre. Pues yo, en cuanto veía una columna abierta, ¿qué hacía? Pues hacer caso, yo soy un buen discípulo, y decía, pues, claro, la ocupaba con la torre y hacía alfil por torre, y se la comía. Coño, pero si he hecho lo que me decías, sí, pero no te tenías que dejar la torre, claro. Bueno, pues por haberme avisado. Pues yo solamente te he hecho caso en el principio. Y es que hay que tener mucho cuidado a la hora de enseñar ajedrez. Se puede hacer muchísimo daño. Bueno, siempre que se enseña se puede hacer muchísimo daño. Hay que intentar hacer el menos daño posible. Y casi la única forma, que bueno, esto no está bien decirlo quizá, pero que aquí como no nos oye nadie, pues yo diría que la mejor manera de enseñar ajedrez es no hablando. A no ser que seas el campeón del mundo o una cosa así. Y ni siquiera me fío de ellos, ¿vale? Es decir, que sencillamente te vean jugar y juegues. Y como mucho algún comentario de vez en cuando. Pero como empieces a hablar, ahí hay como dicen los franceses, en mis tiempos de París, se me tiene que haber quedado algo de tal, un décalage, que un décalage es un escalón, un décalage entre el juego, la materialidad del juego y la explicación del juego. Y no hay forma de casarlas. Que ya nos gustaría que pudiera ser así. Que la explicación te diera las claves pero no, no coordinan bien, ¿vale? Ojalá se pudiera. Por eso enseñar ajedrez es imposible. Hay que hacerlo, pero es imposible, ¿no? Bien, entonces, digamos, este tipo de cosas, estas fantasías que les estoy a ustedes contando, que solamente quiero que vean cómo me dedico a problematizar prácticamente cada cosa, cada concepto, más o menos inocente, presuntamente inocuo, con que nos encontramos en el juego del ajedrez. Y en realidad, como filósofo, es lo que hago en cualquier otro ámbito que merezca mi atención de investigación. Y yo qué sé, por ejemplo, en este libro del Resto de la Idea, que es la colección, pues hay un artículo dedicado al ajedrez y la literatura. Y me dedico a analizar novelas que tienen el ajedrez como motivo. Hay algunas muy famosas, una de Miguel de Unamuno, que está muy bien, por otro lado, que es Don Sandalio, jugador de ajedrez, que por cierto, que él jugaba en el Casino de Guernica al ajedrez con un señor, y parece que este era el origen de la novelita en cuestión, de la Nivola, como decía él. La Nivola. Y luego hay otra, una novela que se llama Novela de ajedrez, de un
un escritor alemán llamado Stefan Zweig, que fue un bestseller en su época, una novela que está muy bien. Ahora se ha hecho famosa también una serie de televisión también que es la recreación de una novela, de Un gambito de dama. Luego está Arturo Pérez Reverte, también escribió La tabla de Flandes, Nabokov, que me he leído un montón de novelas de este, en general espantosas, ya les digo, en general, o sea, muy, muy difícil. No sé si se han dado cuenta de que hay muy pocas películas buenas de fútbol. Es que es imposible que haya una película buena de fútbol, pues con el ajedrez pasa lo mismo. ¿Y por qué? Porque es imposible atrapar el tiempo narrativo propio del ajedrez y el tiempo narrativo propio del fútbol. Por eso no puede haber. Puede haberlas de boxeo, sí, quizá. Pero de fútbol es que yo no conozco ninguna película buena de fútbol, que nos puede gustar más o menos. Bueno, pues el ajedrez es como que se revela contra el tratamiento narrativo. Y ya no digo nada de las películas son espantosas. O sea, no hay la serie de esta está bastante bien, después de todo. Y como mucho, el ajedrez tolera que aparezca en una escenita de vez en cuando, pues por ejemplo, como en la película Casablanca de los años 40, donde Humphrey Bogart se presenta al personaje jugando al ajedrez solo, reconcentrado en sí mismo, ha sido abandonado por una dama y, de hecho, aquí precisamente en el ajedrez de la filosofía se analiza la escena de Casablanca y se descubre una clave oculta que hay en la propia partida, que alguna vez he contado que no se pueden imaginar la de veces que le di yo al vídeo para ver cuál era la posición del tablero. La descubrí dejándome los ojos. Era una posición de la llamada defensa francesa, donde ocurre una cosa muy graciosa, que es que ante una jugada en la que un alfil se come una pieza, la jugada buena es comer con el rey en vez de comer con la dama. Y en la película de Casablanca, Humphrey Bogart ha comido con la dama. Y yo decía, claro, si es lo que le ha pasado, una dama le ha hecho una mala jugada, que es exactamente lo que le había hecho Ingrid Bergman, que lo había abandonado en París bajo la lluvia en la estación de Austerlitz, que era precisamente la estación que yo cogía cuando iba a San Sebastián. Yo me sentía como Humphrey Bogart, solo estaba esperando que lloviera para poder ponerme mi gabardina y cosas de este estilo. Así que, todo aquello que olía a ajedrez desde el punto de vista literario, artístico, hay un montón de cuadros también a este respecto, político, jaque al poder y cosas de este estilo. Y eso tiene que ver también con algo que me ha preguntado Millán respecto del uso metafórico del ajedrez. El ajedrez es muy solícito, permite que cualquier cosa, mediante un lance del ajedrez, sencillamente lo metaforicemos. Por ejemplo, el gobierno se ha enrocado, ¿no? Quiere decir que se ha parapetado y que no se mueve del asunto. El no sé qué está en jaque. O, por ejemplo, una cosa muy divertida que decía Boris Spassky, que fue campeón del mundo derrotado por Fischer en el 72, cuando le preguntaron por su matrimonio, decía, éramos como alfiles de distinto color. Es decir, mi mujer y yo, como alfiles de distinto color, dicho de otra manera, tienes la pareja de alfiles y nunca se cruzaban, ¿no? Lo cual ya nos invita a pensar que poco después se separaron Spassky y su alfil, ¿no? Y su alfil se separó. Es decir, que somos capaces de metaforizar tranquilamente. Es más, el propio juego sufre las metáforas también del mundo exterior. Por ejemplo, hay una apertura, que es la apertura B4, que es cuando el peón de dama, el peón va desde B2 a B4, que se llama apertura orangután. La apertura orangután, que yo siempre he pensado que es como se la inventó Tartakover, por cierto, un jugador muy talentoso de principios del primer tercio del siglo XX, que se inventó la apertura orangután porque como el peón avanza 2 casillas y los orangutanes se suelen poner así, ¿no? Como en ángulo recto, yo decía, la disposición de los peones parece que recuerda a un orangután. No se lo pude preguntar a Tartakover, pero yo diría
que eso, y de hecho, cuando se hace B3, que es la apertura Larsen, también se le llama el pequeño orangután. Eso es una metáfora, evidentemente. Pero cuando tú sacrificas una torre para salvar la partida, es un recurso táctico que se llama la torre loca. La torre loca. Y es más, antes le decía al periodista que el origen del ajedrez, tal y como lo conocemos, es hispano, probablemente hasta la reina Isabel la Católica tuvo algo que ver al respecto, y esa forma de jugar al ajedrez que a finales del siglo XV se exporta luego a toda Europa, porque antes se jugaba el llamado ajedrez árabe, el árabe, que yo he jugado al ajedrez árabe y es lentísimo, es como diría Llamazares, la lentitud de los bueyes, todo va como a cámara lenta, porque no hay grandes desplazamientos. Bueno, pues en ese ajedrez que se inventa a finales del XVI, en la corte española, probablemente, Fernando el Católico era un gran jugador de ajedrez también. De hecho, parece que Colón fue a América porque Fernando el Católico estaba jugando una partida de ajedrez y no quería que le molestara a un marinero que se quería ir ahí a América. Y yo digo, bueno, pues porque se vaya, ya está, ¿no? Cosa que le creo completamente, porque el ajedrez tiene una capacidad de captación de la atención tan enorme que directamente, o sea, pueden estar bombardeando al lado que no te das cuenta. Así de claro. Sí, es así. Y, de hecho, por eso los franceses dicen l'épouse est le pire ennemi de l'échec, la esposa es el peor enemigo del ajedrez. Genera unos celos, pero unos celos impresionantes, porque está claro que la mujer está viendo que hay una recompensa libidinosa en el ajedrez. Así, con todas las letras. Y por lo tanto hay celos respecto del ajedrez. Y ya, por acabar esto, Marcel Duchamp, que fue un gran artista, en su viaje de novios, su mujer le pegó con cola las piezas del ajedrez, porque al parecer le interesaba más jugar unas partidillas que matrimoniar con su señora recién casada, ¿no? No había color, evidentemente, en la elección, para Marcel Duchamp, por supuesto, pero no para aquella señora. Bien, así que hay unas recompensas libidinosas que hacen que muchos se desgracien con esto del ajedrez, abandonen los estudios. Yo conozco un montón de gente que durante la carrera lo único que querían hacer era jugar al ajedrez. ¿Cómo me pasó a mí al final? Sí, yo lo entiendo perfectamente, porque hay recompensas inconscientes, libidinosas, es decir, que satisfacen deseos reprimidos que el ajedrez completa, ¿no? Así que no es ninguna tontería que la esposa sea el peor enemigo del ajedrez, porque se está oliendo algo, a mi juicio. Bueno, y entonces, esto venía a cuento de que se me ha ido el santo al cielo ahora al respecto de... Sí, te decía que el ajedrez tenía vinculaciones con muchísimas disciplinas y tal, ¿no? Sí, pero... Y hablaba de la metáfora en este caso. Ah, sí, las metáforas. Y entonces la torre loca es el ejemplo de cómo cogemos un concepto de la realidad y lo aplicamos al ajedrez. Y lo mismo cabe decir, por ejemplo, del tema táctico llamado el molino. El molino es un tema táctico en el cual la torre da continuamente jaque a la descubierta y entonces va barriéndola como si estuviera un molino así, haciendo así, y devasta. Hay una partida famosa entre Lasker y Torre, un jugador mexicano, o sea, Torre y Lasker, donde el molino de viento se puso de manifiesto. Y de la misma manera, un montón de cosas. O resorte muelle. Es decir, después de escribir el ajedrez de la filosofía, vine a Baeza, que una de las razones por las cuales he aceptado tan gustosamente la invitación es porque aquí en el año 2009, 2010, creo que era el 2009, ¿no? Sí, creo que hubo en la Universidad Antonio Machado, creo que se llama, ¿no? UNIA, ¿no? Universidad Hubo un curso de ajedrez que impartieron grandes maestros españoles. Y uno de ellos era Paco Vallejo, Francisco Vallejo, que es el mejor jugador español todavía en la actualidad. Y allí me dio una idea maravillosa. Una idea que yo ya tenía escrito el libro.
Porque yo lo escribí en el 2008, no, se publica en el 2010, pero fue la crisis y todo eso, y entonces estuvo como 2 años en barbecho hasta que por cierto, que me hicieron una... Bueno, yo mandé el manuscrito, lo aceptaron, dijeron, bueno, todavía vamos a esperar 1 año porque hay crisis, no sé qué, no sé cuál, y yo seguí escribiendo el libro, o sea, yo fui corrigiendo. Y en el verano de 2010 me lo mandan maquetado cuando yo tenía unas 10 o 20 páginas más que había, incluso había quitado alguna y había puesto otras. Así que esta no es la versión última, lo que hice fue borrarla del no sé qué y olvidarme de ella, pero de la mala leche que me entró. Porque mi editor, digamos, se dio demasiada prisa. De repente, digamos, pensó que yo ya había dicho, lo había dicho todo, pero ¿quién va a decirlo todo en cualquier cosa? Bueno, pues vino Paco Vallejo y nos dio unas charlas estupendas, estaba ahí el amigo Isidoro también, y lo que más me sorprendió no fue su calidad técnica, que era asombrosa, su capacidad de análisis, lo majete que fue y todo eso, eso no fue lo que más me llamó la atención. A mí lo que me llamó la atención es cómo hablaba, porque estaba utilizando una jerga que yo comprendía, pero no la comprendía entera. Es decir, que él se decía a sí mismo ciertas cosas que los que estábamos allí, que muchos de los que estábamos allí eran grandes jugadores de la provincia, nos dábamos con los codos de ¿qué ha dicho? ¿Qué concepto está utilizando? Y resultaba que descubrimos que entre los grandes maestros hay una especie de lenguaje, de jerga, que el resto de los mortales no conocemos. Y digo, yo tengo que averiguar de qué va esto. Y entonces, a partir de ese momento, ya publicado el libro y demás, pues me he puesto a investigar y he descubierto que hay una serie de conceptos que orientan la acción, y estoy haciendo una especie de diccionario, que no está publicado todavía más que parcialmente, una especie de diccionario con esos conceptos que los maestros utilizan y que con mucho sigilo solo transmiten a los más allegados. Y yo no tengo contacto directo con grandes maestros más que de higos a brevas, pero como por otro lado soy un ratón de biblioteca, he ido a partir de los libros detectando todos esos, dice cosas de este estilo que parece argot de la calle. Dice, tienes que ampliar la séptima. Tienes que ampliar la séptima. Dice, es que me daba miedo porque entonces ampliaba la séptima. ¿Y qué están diciendo? Y entonces se estaba refiriendo a que si movía tal peón, entonces ese peón iba a hacer que la segunda fila se fuera más larga y al hacer más larga hubiera que protegerla con mayor dificultad. Entonces, como no quería ampliar la séptima, no movía ese peón. Pero se lo explicaba así. O decía, aquí está muy bien el caballo porque abanica. ¿Cómo que abanica? ¿Qué es eso de abanica? Y se está refiriendo a las casillas que el caballo puede controlar desde su posición, que está abanicando, como si estuviera haciendo con un abanico, la exposición, porque hace unas... Bueno, y así hay... Bueno, les voy a decir cuántas hay. Hay 50.000. Se ha calculado. Se ha calculado. Eso está en el libro Ajedrez y computadoras diciendo que los conceptos que un ajedrecista de nivel tiene incorporados y a los que sacas jugo, son de 50 a 75.000 de este estilo, de los cuales lo que ocurre es que yo diría que solamente el 20% tiene el nombre propio. Por ejemplo, un nombre propio. Si tú dices fianchetto, eso significa, eso sería una estructura en la cual el peón se adelanta a uno de los peones y ahí se coloca por el flanco un alfil. Fianchetto. Tú dices fianchetto y yo estoy viendo el fianchetto. Es decir, la palabra te da la posición. Si tú dices, por ejemplo, alfiles de Harwich, eso significa que, pero claro, alfiles de Harwich ya no lo conoce todo el mundo. Significa que los alfiles son contiguos. Van como la pareja Spassky y tal. No se tocan, pero baten dos diagonales contiguas. Y eso se llama alfiles de Harwich. ¿Qué suele ocurrir? Lo que suele ocurrir es que, dependiendo de los países, la nomenclatura cambia. Y es más, dependiendo también de la cultura que tenga el jugador, aunque sea gran maestro, conoce más o conoce menos. ¿Cultura a qué me refiero? Conoce el término, el concepto lo conoce, pero lo que no conoce es el término.
Es decir, no tiene un conocimiento libresco o erudito del asunto. Pero desde el punto de vista práctico sí. Lo digo porque he hecho la prueba. Yo les he dicho, aquí has armado la pistola de Alequín. Y hay maestros que me dicen, conozco la expresión pistola de Alequín, que significa poner dos torres y la dama por detrás. Y hay otros grandes maestros que no saben lo que es la pistola de Alequín, pero resulta que luego en sus partidas hacen la pistola de Alequín. ¿Vale? Así que, digamos que uno de mis proyectos, lo tengo medio abandonado porque luego se cruzan muchas cosas por el camino, pero uno de mis proyectos es ver cómo, qué relaciones hay entre los conceptos y los términos y cómo pues podemos sacarle partido, por ejemplo, desde un punto de vista pedagógico, es decir, porque tú acudes al término y el término luego se va a desplegar Hoy voy a explicar, pongamos la pistola de Alequín. Entonces coges partidas, lo explicas, te das cuenta de que tiene fundamento. O la picadura del escorpión, como decía Bobby Fischer. La picadura del escorpión, que es hasta poético. Esto es la picadura del escorpión. Y luego te encuentras con que eso es un recurso que no aparece solo en una partida, sino que aparece en varias. Es decir, que hay una regularidad. Y por lo tanto, si hay una regularidad, hay un concepto, hay algo detrás. ¿Vale? Hay un patrón visual que se desarrolla. Bueno, pues digamos que estas son mi forma de entender la filosofía, es decir, abrirme a todas las disciplinas, por un lado, y encontrar en ellas conceptos que luego puedo coordinar entre ellos. Es un trabajo inmenso, inacabable, pero como todos, evidentemente, y digamos que las satisfacciones desde el punto de vista personal que el ajedrez proporciona son grandes, pero yo diría que tantas como los disgustos. Yo todavía recuerdo un verano entero que no podía dormirme sin pensar en la última partida que había perdido de manera ridícula y bueno, eso puede acabar con un hombre directamente. Pasarse 2 meses pensando en cómo fui capaz de perder esa partida cuando la tenía completamente ganada, el premio que llevaba el equipo era increíble, la copa, el esfuerzo de los compañeros, bueno, se tortura a uno de una manera increíble. Es una escuela de vida en este sentido, evidentemente. Así que, yo no sé si me estoy alargando mucho, creo que llevo 1 hora hablando casi, pero... Sí, aproximadamente, ¿no? Sí, me gustaría contestar a sus inquietudes, dudas o a las de Domingo, y por mi parte les invito gustosamente a adquirir alguno de los ejemplares, que he traído algunos, no muchos, y encantado de haberles podido ilustrar sobre un juego que a mí sencillamente me fascina. Muchas gracias.